Hola chicos, buenas tardes. Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Creo que ya estamos todos, ¿no? ¿O faltan todavía? Somos 17, pero ya son las Ajá. 3. Ya, ¿verdad? Sí, Ok, faltan como entonces, 4. si quieren continuamos, igual nada más activar sus cámaras los que están exponiendo y los demás, de preferencia apagar sus micrófonos, ¿no? Creo que ya somos todos, ¿no? Sí, faltan como 3. Bueno, ¿Tres? bueno, ya ahorita acaba de ingresar alguien más. Ajá. Bueno, pero pues vamos a comenzar. Bueno, yo me llamo Carol, como ya saben, y con mi compañera Vero vamos a seguir explicando la propedéutica del sistema nervioso. Nos quedamos en el siguiente subtema, que son las nocias, y las nocias se definen como una función cognitiva que permite el conocimiento, pero sobre todo el reconocimiento de cosas que ya pueden ser como objetos, personas o lugares, y como ya había dicho anteriormente, que previamente fueron aprendidos. Esto siempre a través de nuestros sentidos. Las nocias se pueden dividir en percepciones, nocias simples o nocias completas. Como ya dije, va a ser a través de los sentidos y a través de receptores ubicados tanto en la periferia, o sea, superficiales, o receptores de la sensibilidad profunda. Las nocias se van a dividir en simples y en complejas, como ya había dicho, y las simples, pues principalmente es todo lo que tenga que ver con los órganos de los sentidos. Principalmente, pues tenemos a las nocias visuales. Aquí en las nocias visuales se va a definir como la capacidad de reconocer de manera, pues visual, los diferentes estímulos y atribuirles un significado, ya sean objetos, caras, colores o formas. Y así con cada uno de las nocias. Todas son como la capacidad de reconocer mediante ese tipo de sentido, ya sean nocias auditivas como estímulos pues auditivos, las nocias táctiles es la capacidad de reconocer mediante únicamente el tacto cosas como la textura o definir en sí el nombre de un objeto o darle algún tipo o relacionarlo por su temperatura. Las nocias olfativas es igual para los estímulos mediante el olfato y las gustativas mediante el estímulo del gusto. Y pues aquí en alguna alteración de estas pues nos daría una agnosia, que es como la incapacidad de reconocer o renombrar algunos objetos. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, ahí, ¿cómo lo explorarías? ¿Qué le pedirías al paciente? Y, por ejemplo, aquí como en la imagen está muy claro. Por ejemplo, le podríamos, aquí es una banana, pero puede ser cualquier cosa, y le decimos qué es, qué siente, o simplemente sin tocarlo me puede decir qué es, o cierre los ojos y tóquelo y me podría decir qué es, o decirle algo al oído, o presentarle algún olor. Uh-huh. Digo algo fácil, normalmente les enseñamos una pluma o una moneda, entonces se le pregunta para qué es la pluma, para qué sirve, ¿no? La moneda en algunas ocasiones también nos sirve también el reconocimiento táctil, que eso representa la sensibilidad cortical, entonces es ponerle diferentes monedas de diferentes denominaciones también en la mano, ajá, para ver si el paciente es capaz de identificarlo, ¿ok? Y recordemos que aquí todavía vamos en el apartado posterior a que exploramos funciones mentales, entonces viene la exploración de noxias y praxias, ¿no? ¿Continúa? Y pues por otra parte están las nocias complejas. Estas se definen como las nocias simples, que son integradas y así forman una nocia completa. Entre las que más resaltan son las nocias visoespaciales. Aquí son la capacidad para representar, analizar y manipular objetos mentalmente. Algún ejemplo que yo encontré pues para definirlo mejor es, por ejemplo, en el día a día, poder ver la distancia que hay de un objeto a otro o de nosotros hacia los objetos y poder movernos. Otro tipo de ejemplo es, por ejemplo, imaginar cómo un objeto va a girar o se va a poner en una situación antes de que llegue. Y otro tipo de gnosia puede ser los somatonoxia. Esta es una de las más importantes y da el conocimiento y reconocimiento de sí mismo o de diferentes partes del cuerpo. Y aquí entran definiciones como el esquema corporal o la imagen corporal que se va desarrollando a través
de cómo va creciendo la persona en su crecimiento y desarrollo. Y aquí hay una tabla de, por ejemplo, es una herramienta que usan los psicólogos para evaluar precisamente la somatognosia de los niños. Se explora pues principalmente pidiéndole al niño que dibuje pues a una persona o que se dibuje él. Y aquí pues hay diferentes tipos de indicadores que se esperarían encontrar en los dibujos que los niños hagan, dependiendo a su edad. Uh-huh. Ahí vas a decir también las praxias. Es que las dijimos la vez pasada. La anterior, nada más para recapitularlo, lo de las praxias. José Salazar, ¿cómo valorarías las praxias? Ya, perdón, ¿sí se escucha? Ajá. Ok. Pues yo le pediría al paciente si, por ejemplo, darle una orden y valorar si el paciente la realiza con, digamos, la coordinación y exactitud que la pido. ¿Cómo qué orden? ¿Qué orden le darías? Como que levante el brazo derecho y ver si realmente levanta el brazo derecho y no levanta el izquierdo o una pierna o si de plano no la mueve. Eso sería un poquito más en las noxias, ¿no? En las praxias, ¿recuerda a alguien cómo evaluar las praxias? También puede ser con movimientos de diadacocinesias, perdón. Podría ser que son movimientos como tal ya aprendidos, movimientos coordinados, pero acuérdense que la praxis es bastante fácil, o sea, pedirle al paciente que haga movimientos ya aprendidos y sistemáticos, ¿no? Por ejemplo, haz como si te lavaras los dientes, haz como si te estuvieras peinando, haz como si te estuvieras abotonando, ¿no? Entonces fácilmente así se evalúan las praxias, que son movimientos ya automáticos y aprendidos. Y las noxias, siempre les recalco que es sensibilidad cortical, porque tiene que ver con la corteza parietal, que es donde está la principal vía sensitiva, el área 312. Ajá. Entonces, para que nosotros sepamos qué objeto tenemos en la mano, ahí está actuando tanto la vía espinotalámico, que básicamente se integra a nivel de la corteza parietal. ¿Ok? Entonces, hasta ahí terminamos básicamente lo que es funciones mentales. ¿Alguna duda de estas dos, de las praxias y las noxias? No, doctora, todo bien. Nada, ok. Entonces vamos a empezar ahora sí con lo motor. ¿Quién sigue? Bueno, lo que sería tono muscular. El tono muscular se puede definir como que es una contracción permanente, que es de un grado variable, no está picante y es de un carácter reflejo. Y todo esto porque va a ayudar a conservar una actitud. En este caso, pues el paciente adopta una posición, una actitud. Y también se puede definir como que es una cierta resistencia a los músculos y también pues está lo mismo a la palpación y también a la movilización pasiva, por lo cual pues existe una cierta resistencia de los músculos ante cualquier movimiento que exista. Yo no la puedo pasar, claro. Para la técnica de exploración, desde el inicio de la instrucción, pues esto tiene mucho que ver con el grado también de atrofia que tiene el paciente y pues también de cómo es el desarrollo muscular que tiene el mismo. Básicamente en la palpación de la técnica de exploración se va a dividir, va a tener en cuenta los movimientos tanto de flexión y extensión pasiva que tenga el paciente. Y esto se va a usar teniendo en cuenta que, por ejemplo, si nosotros ponemos una resistencia en un grupo muscular del paciente y que el paciente aplique cierta resistencia pues a este grupo muscular que estamos teniendo. Y esto se puede hacer pues ya sea en el tronco, en brazos, muñecas, piernas y pies, también en cabeza. Y pues lo que tendríamos en este caso que obtener serían los resultados en este caso de una disminución o una alteración de la resistencia que tenga este grupo muscular. En el caso de la hipotonía, donde hay una pérdida de esta resistencia, podemos encontrar que el músculo se encuentra flácido o blando y que realmente no existe ninguna resistencia en el músculo. Y en el caso de la hipertonía, pues podemos tener de dos, que exista una espasticidad o una rigidez. En el caso de una espasticidad, mencionan que este es un fenómeno que es dependiente de la velocidad en el arco de movimiento, en el cual mencionan que pues al inicio del arco de movimiento se puede estar como si fuera muy veloz, muy alterado, y este va a disminuir conforme pasa el arco de movimiento. Y esto lo manejan como si fuera en una navaja,
Entonces, como una navaja de resorte. En este caso, pues se entiende que al principio es un movimiento muy alterado, muy rápido y va disminuyendo. Y en el caso de la rigidez, pues habla que hay una alteración, que hay una limitación durante el arco de movimiento. Y este se puede encontrar de dos, ya sea en tubería de plomo lo mencionan, donde hay como que esta rigidez que se encuentra es secuencial en todo el arco de movimiento y pues lo mencionan como si nosotros estuviéramos ante pues algo muy duro. Y en rueda dentada mencionan que esto sería como escalonado durante el arco de movimiento y esto se maneja principalmente en parkinsonismos. Y pues principalmente en este caso de la rigidez mencionan que pueden ser alteraciones extrapiramidales y en el caso de estasticidad pues lo contrario, una alteración piramidal. La que sigue, pues eso sería de tono. Bueno, existen otras maniobras que serían en este caso en busca de hipertonía y estos ya sean por otras alteraciones y la principal mencionan pues por irritación meningia. Y mencionan que hay de dos, la maniobra de Kernin y la maniobra de Brzezinski y pues cada quien con su correspondiente en un signo pues que le adquiere su nombre. En el caso del signo de Kernin, bueno, para un signo de Kernin mencionan que hay dos tipos de maniobras. En la primera mencionan que si nosotros tenemos un paciente que está acostado y lo levantamos, no debería de haber una flexión de los miembros inferiores. Eso sería un signo negativo de Kernin. O que exista una ligera, pero muy ligera flexión de los miembros inferiores. Y en el caso de que sea positivo, pues existe esta misma flexión, tanto de los muslos hacia las piernas, igual de los tobillos hacia las rodillas. Y cuando el examinador intenta disminuir esta flexión, pues es muy dolorosa, inclusive es muy dura y no se puede bajar. Y en el otro caso, otra maniobra que se hace de este signo de Kernin es de que si nosotros tenemos al paciente en decúbito supino y nosotros levantamos una extremidad hacia que casi haga un ángulo recto y al momento de tratar de disminuirla, igualmente esta va a ser un poco dolorosa y se va a impedir el movimiento de la misma. Otras son las maniobras de Brzezinski, en este caso es para irritación meningia, pero en nuca. Y tenemos igual de dos, la Brzezinski superior, el signo de la nuca, o el reflejo contralateral inferior de Brzezinski. En el caso de, pues, el signo de la nuca, nosotros tenemos al paciente en decúbito supino y mantenemos, como lo podemos ver en la imagen, mantenemos como una mano en el pecho para evitar que el paciente se levante y tratamos con la otra mano de levantar su nuca o en este caso de realizar una flexión de su cabeza hacia su pecho. Y pues lo que vamos a encontrar es de que va a ser muy difícil realizar este arco de movimiento. Y en el reflejo contralateral, es de que si nosotros hacemos una flexión de las rodillas hacia el abdomen de una manera muy brusca, podemos encontrar que el miembro inferior del lado contralateral también va a realizar este tipo de movimiento como si fuera secuencial. Y pues estos son los principales de irritación meningia. Ahora sí, ¿qué sigue? Berito, nada más, regresa al anterior. Entonces, el tono, sí es importante valorarlo porque nos puede orientar a ciertas enfermedades neurológicas. Por ejemplo, Isael, si un paciente tuviera hipotonía, ¿a qué te orientaría? ¿A una enfermedad a nivel del sistema nervioso central o una enfermedad en sistema nervioso periférico? Lo que llamamos neurona motora superior o neurona motora inferior. Que tuviera de neurona motora inferior, ¿no? Exactamente. Entonces, podremos encontrar un paciente que tiene hipotonía, podría orientar a que la lesión está en neurona motora inferior, como ya lo hemos revisado. ¿En qué otros pacientes podríamos tener, Rogelio Arturo, hipotonía, por ejemplo? ¿En qué pacientes esperarías con enfermedad neurológica, claro? Rogelio Arturo. Aquí estoy, perdón. Ajá. Con hipotonía. No sé, doctora. ¿No? ¿Alguien más? Doctora, me parece que también pueden estar presentes en traumatismo craneoencefálico, distrofia muscular o probablemente síndrome de Guillain-Barré, con el síndrome de Guillain-Barré.
Síndrome de Guillain-Barré podría ser una de las respuestas porque te da datos de neurona motora inferior. Y en el traumatismo craneoencefálico no tanto, a menos que te diera algún infarto, por ejemplo. Y algo muy importante que mencionaste, por ejemplo, en las distrofias o en las miopatías, el paciente va a estar hipotónico, ajá, o sea, va a haber disminución como tal del tono muscular. Entonces es muy característico de una distrofia que como tal es propia a nivel muscular, ¿no? ¿Y en qué pacientes encontraríamos hipertonía o espasticidad? Yasmina Arreola. ¿Me escucha, perdón? Sí, sí escuchamos. Hipertonía Espasticidad, en ajá. Parkinson. Es un ejemplo. ¿En qué otro paciente? Se me ocurre otra, doctora. ¿No? Ok. ¿Alguien más, Jesse? Es en motoneurona superior, ¿no, doctora? Exactamente, pacientes que pudieran tener datos de neurona motora superior, pero ¿en qué pacientes podrían tener datos de neurona motora superior? Paula Sánchez. Aquí estoy, doctora. Ajá. ¿Podría ser también pacientes con algún tipo de derrame cerebral? Podría ser en etapas avanzadas. Recordemos que el derrame cerebral, ya cuando ya ha evolucionado, una enfermedad vascular cerebral, puede darte datos de neurona motora superior y dentro de ellos haber espasticidad o hipertonía. Uno muy frecuente que conocen con mucha frecuencia es la parálisis cerebral infantil. La más frecuente es la variedad espástica, ¿no? Entonces, si han visto los pequeñitos que tienen aumento del tono importante, o inclusive tienen una cuadriparesia espástica, ¿no? Entonces es bastante frecuente que los pequeños que tienen parálisis cerebral tengan este tipo de alteración. Y aún así, pues sigue siendo datos del neurona motora superior. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿puedes avanzar, Berito? Algo en la anterior. Como tal, esta técnica exploratoria, Vero, que comentas, es más para buscar datos de sucedáneos de Babinski o datos de irritación meningia. No son técnicas exploratorias que realicemos normalmente para evaluar el tono en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esto es de forma exclusiva también en los que sospechas que tengan algún dato de neuroinfección, ¿no? No en todos los que tienen pues que tienen espasticidad o hipotonía, realizamos estas pruebas. Entonces ahí sí nada más para recalcar y son de suma importancia para descartar pues neuroinfección, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿La que sigue? El siguiente, bueno, no es el cuadrito de los números. La reflectividad, pues en este caso un reflejo va a ser una respuesta ya sea tanto motriz o secretoria, que va a ser independientemente pues de la voluntad del paciente. Y esta va a ser provocada una vez que nosotros le aplicamos un estímulo, igualmente ya sea sensitivo o sensorial. Para su exploración, pues los reflejos se pueden dividir en 4. Los reflejos osteotendinosos o profundos, o también denominados como propioceptivos, los reflejos cutáneo-mucosos superficiales, o también denominados como nociceptivos o exteriores, y los reflejos de automatismo medular y los de postura y actitud, que se ven junto con la coordinación. La que sigue. Bueno, esto, mediante la técnica de exploración, pues lo que se va a utilizar va a ser un estímulo mecánico, y pues esto se da con el instrumento que es el martillo de reflejos. Debemos de tener en cuenta que durante esta técnica de exploración es necesario que el paciente se encuentre relajado, porque si no, de alguna manera podría impedir que el reflejo se realice de manera correcta. Y pues también este martillo de reflejos, pues lo que va a aplicar es que se debe de percutir sobre zonas, ya sea sobre el tendón, sobre el hueso, sobre el periósteo, de manera que impliquen un estiramiento muscular. Igualmente, pues estos se deben de explorar de manera simétrica y comparativa. De los primeros, que son los reflejos osteotendinosos, podemos dividirlos en 3, de la porción cefálica, de miembro superior y de miembro inferior. En los primeros tenemos el reflejo del orbicular de los párpados. En este caso, aquí se va a percutir a nivel de la arcada superciliar o a nivel de la raíz de la nariz.
ya sea de un lado o del otro, donde queramos, y vamos a tratar de que el paciente tenga los ojos entornados o que los tenga ligeramente cerrados para evitar que al momento de que se percuta, pues el paciente cierre sus ojos, pero más que nada por miedo a que pues le golpee. Y pues lo que vamos a tener va a ser la oclusión del oclusión papilar tanto bilateral y pues obviamente con su consecuencia que cierre los ojos. Y pues es importante determinar que pues cada reflejo nos va a dar una ubicación si existe una lesión, en este caso de manera topográfica, por lo cual pues sus centros reflexógenos nos van a, o los deberíamos de saber. En este caso, pues del orbicular, tenemos que la vía aferente va a ser por el par craneal número 5, en su raíz la primera, la oftálmica, y pues la vía aferente va a ser por el facial. Entonces, pues también el momento sensitivo, que es en el que se percute, pues sería por el par craneal 5, y en este caso la sensación motora, que es en este caso el que cierren los ojos, pues es por el par craneal 7. El siguiente es el reflejo macetero. En este caso, con el paciente con su boca entreabierta, vamos a percutir ya sea de manera directa o sobre la uña de nuestro pulgar, sobre el mentón, y lo que vamos a obtener es de que va a elevar la mandíbula, o también pues va a elevar va a elevar su mandíbula. Y pues igual, pues esto se debe por una contracción del músculo macetero. De igual manera, ya sea la vía aferente o la vía eferente, van a ser dadas por el par craneal número 5. Y la que sigue. Dentro de los miembros inferiores vamos a tener el reflejo occipital. Aquí vamos a tener que el paciente va a estar como si estuviera haciendo un ángulo de 90 grados. Vamos a estarlo apoyando, pues nosotros con nuestro brazo lo vamos a estar apoyando. Y vamos a percutir sobre el tendón del bíceps, como su nombre lo dice, en la fosa antecubital. Y entonces lo que nosotros vamos a tener es de que va a haber una flexión del antebrazo sobre el brazo. Igualmente su centro reflexógeno va a ser a nivel de C5 y C6, y pues igual, ¿no? Todo tiene una distribución topográfica. La que sigue sería el reflejo tricipitario olecraniano. En este caso vamos a sostener al paciente desde su brazo con nuestra mano, y vamos a tener que va a ser como igualmente si fuera un ángulo de 90 grados y como si estuviera ligeramente péndulo. Aquí pues es necesario entender que pues el paciente debe estar totalmente relajado para que se pueda realizar pues el reflejo bien. Y aquí vamos a hacer pues dos, como su nombre lo dice. El reflejo tricipital sería si nosotros percutimos a nivel del tendón del tríceps, y lo que la respuesta sería la extensión del antebrazo. Esto pues su centro reflexógeno va a ser a nivel de C6 y C7 y C8, en algunas bibliografías encontré. Y en el caso del olecraniano es de que se va a percutir sobre la prominencia ósea, en este caso el olecranon, y lo que vamos a tener es una extensión del brazo, o sea, va a ser diferente la respuesta. Y desde su centro reflexógeno es en C5 y C6 igual. El que ¿Cuál? sigue C5 y C6. No, es un poquito más arriba. Ah, C7, T1. C7, ok. Ajá. Más abajo, perdón. Ok. El que sigue es el reflejo braquiorradial, o también denominado como supinador largo. En este caso, nosotros podríamos estar apoyando sobre nuestra mano, la mano del paciente, o que esté ligeramente descansando sobre sus muslos. Y pues lo que vamos a percutir va a ser en la apófisis estiloides del radio, porque pues por ahí pasa el tendón, el supinador largo. En este caso, la respuesta que nosotros tendríamos es que hay una flexión del antebrazo. Y pues mencionaba la bibliografía que pueden existir como unas respuestas accesorias, que sea una ligera supinación de la mano o que también haya una flexión de los dedos. Y este va a ser por sus centros de C5 y C6. Y caso contrario, el reflejo cúbito-pronador en la misma posición. Ahora lo que vamos a percutir va a ser en la apófisis estiloides del cúbito. Y lo que se va a tener es que va a haber una pronación. Mencionan que este reflejo es un reflejo que es muy débil y que su importancia clínica se adquiere cuando una de dos, o este reflejo está abolido solamente de un lado, o cuando existe una hiperreflexia, ya que pues obviamente pues determinaría que existe una lesión a nivel de C7 o C8, que sería Ese no está tan bajo, más o menos es en C6.
Ah, ok. El estilo radial o supinador largo o el cúbito pronador están más o menos en este nivel y con el epónimo, digo, de alguna forma pueden aprenderlo como que este es un 6 y aquí está el estilo radial, o sea, con su manita hacen un 6, ¿no? Para que se lo aprendan. Pero sí está un poquito más arriba. Ah, ok. Ujú. Y nada más acuérdense que, por ejemplo, en los niños, cuando ustedes evoquen el reflejo, sí tienen que poner su dedito, porque sí les causa un pequeño un estímulo doloroso. Pues aunque mínimo en los bebés, sobre todo en los niños, sí tienen que ponerle su dedo. Inclusive hay algunos adultos, ¿no? Que también les pone su dedito y no haces el estímulo directo. Ajá. Y luego sería de miembros inferiores, pues está el reflejo rotuliano o patelar. Ese se puede realizar de dos maneras, a una de dos, o que el paciente ya esté sentado en la cama o en su silla y con los pies péndulos. Aquí pues vamos a percutir a nivel del el tendón patelar, o en este caso el tendón cuádriceps, lo mencioné, y lo que vamos a tener es una extensión de la pierna. Aquí su centro sería en L4. Y de otra manera es de que el paciente esté en decúbito supino, nosotros levantamos ligeramente y flexionamos ligeramente una de las piernas y pues de igual manera se va a percutir aquí en el tendón de la rótula. Y el otro sería el reflejo aquileo, igual se puede hacer de dos maneras, una de dos, o que el paciente esté acostado y nosotros levantamos ligeramente una de sus piernas y percutimos directamente sobre el tendón de Aquiles. Y la respuesta sería una extensión del pie. Otra manera sería que el paciente esté de rodillas sentado y pues cae más directamente que percutamos sobre el tendón de Aquiles. Aquí la respuesta del reflejo sería en S1 y S2. Sí, está bien. Ajá. Ok, y pues estos reflejos se pueden clasificar de acuerdo a su intensidad, por lo cual tenemos ya sea desde un nivel de 0 donde hay una reflexia o hay una evolución completa de este reflejo, en nivel 1 que esté débil o que sea hiporrefléxico, en nivel 2 que sea normal y 3 que ya sea un poco alterado pero que no, pues sigue siendo como normal, y en el 4 que sea una hiperreflexia. También en otras bibliografías encontré que mencionan que hay hasta un nivel 5, entonces 2 y 3 se mantendrían como entre las cruces normales. También, Perdón, Marito, ahí dejarlo como, nosotros lo expresamos en cruces, ¿no? Porque sí es un lenguaje, digamos, semántico, entonces lo expresamos en cruces. 0 es pues que haya reflexia, 1 es que hay una mínima respuesta, 2 es normal, 2 de 4 cruces, 3 de 4 es que hay hiperreflexia y 4 de 4 es que hay clonus. Entonces el clonus, que es el movimiento que evocamos cuando hacemos este movimiento, ya sea en el pesito o en la mano, es el grado máximo como tal de hiperreflexia. Entonces 3 y 4 sí es hiperreflexia, pero en el 4 ya encuentras clonus, que puede ser agotable o inagotable, ¿no? O espontáneo inclusive. Si el paciente tiene muchos datos de neurona motora superior o de liberación piramidal, vas a encontrar una hiperreflexia muy marcada que inclusive tenga un clonus espontáneo, que muevan el piecito o la mano. Ajá. Entonces no ponemos el 2, nada más ponemos una cruz diagonal sobre 4, que sería lo normal. Ajá. Ok, sí, está bien. Lo anterior. Mencionan que si durante el reflejo rotuliano, que es el más común, en el que los pacientes pues mantengan como que más tensión y que no se realice o no se pueda realizar este tipo de reflejos, se puede utilizar a una de dos, o hablarle al paciente y tratar de que pues, se distraiga, o mencionaban que utilizar la maniobra de Draxi. Y pues esta maniobra simplemente es de que mantengan las manos una sobre la otra como si fuera en garrita y que ambas hagan presión una sobre la otra, de manera que pues el paciente disminuye su tensión y se puede realizar este reflejo. Lo importante también es que empiecen ustedes a practicar con su martillito y que empiecen a practicar ya que sea con sus familiares. Y lo ideal es que el reflejo lo tienen que evocar máximo 2 veces, porque si no se agota el reflejo. Entonces, si no lo pudieron evocar a los primeros 2 intentos, es pasar a la siguiente extremidad. También tienen que ser comparativos. Si yo estoy evaluando bicipital, evalúo bicipital. Si evalúo estilo radial, evalúo estilo radial del lado derecho, ¿no? Izquierdo, derecho. Y eso tiene que ser comparativo en el momento de la exploración, ¿no? Entonces, máximo 2 estímulos y si no, regreso a volver a hacer el estímulo, porque recuerden que este tipo de reflejo es monosináptico, entonces entra en la médula, sale la misma respuesta y por lo tanto se puede agotar, ¿no? Entonces, eso sí es importante. ¿La que sigue, Berita?
Los siguientes serían los reflejos cutáneos mucosos superficiales, o también llamados esteroceptivos. Y pues tenemos de dos, el reflejo corneal y conjuntival y el reflejo nauseoso. Aunque esto lo vamos a ver cuando veamos pares craneales, nada más para mencionar que pues el reflejo corneal va a permitir una contracción del auricular de los párpados, y este va a estar dado pues igual su vía aferente por el par craneal número 5 y la vía aferente por el par craneal número 7. Y el reflejo faríngeo va a ser de que si nosotros excitamos ya sea el velo del paladar o la parte posterior de la faringe, pues lo que se obtendría sería la constricción de estos músculos de la faringe, de los constrictores de la faringe, o también acompañado pues un accesorio que sería un reflejo nauseoso, la sensación de tener náuseas. Y pues la vía aferente sería por el par craneal número 9, el glosofaringeo, y la vía aferente sería por el par craneal número 10. Y la que sigue serían los reflejos cutáneos abdominales, que serían a partir de 3 zonas reflexógenas que se miden por superior, medio, inferior. En este caso se realiza eso se va a realizar con una punta de un alfiler o una aguja común, o cualquier punta, cualquier objeto que tenga una punta. Y esto mencionan que pues es importante realizarlo, aunque pues va a depender de la percepción de cada paciente. Y pues también decían que pues se puede impedir la realización de este tipo de reflejos o la obtención de los mismos si el paciente tiene mucha masa abdominal, si las paredes son muy flácidas, si el paciente es obeso. Pero si no, pues se puede realizar. En la superior, pues se van a explorar como si nosotros trazáramos con la punta una línea horizontal, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. En el caso de la superior, en epigástrica, sería una línea debajo del reborde costal. Al medio sería alrededor de una línea horizontal a nivel de la zona umbilical, y del inferior sería arriba de la zona inguinal o de la línea inguinal. Y en este caso lo que se obtendría de los tres sería una contracción de los músculos abdominales de la pared abdominal y también una retracción del ombligo. Y pues del superior, sus centros reflexógenos serían más o menos a nivel de T8, T9, a nivel medio sería de T10 y del inferior sería de T11 a T12. El siguiente mencionan que es el reflejo cremasteriano, y este se puede realizar con su homólogo en la mujer. Y pues este consiste en que si nosotros excitamos de alguna manera la parte interna del muslo, en este caso del hombre, nosotros obtendríamos una contracción del cremaster con su subsecuente elevación del testículo, pues del lado que nosotros lo estemos realizando. Su homólogo en la mujer sería que nosotros igualmente presionáramos a nivel del aductor mayor con su respuesta, que sería una contracción de este músculo del aductor mayor. Y pues finalmente sería el reflejo cutáneo plantar. Esto sería que nosotros con una punta roma o punta afilada, ya sea a nivel medio, a nivel lateral o a nivel externo, nosotros pasemos sobre la planta del pie. La respuesta que se esperaría sería una flexión plantar de los dedos del pie. En caso contrario, pasa la siguiente. En el caso contrario de que esta reacción no se logre, o sea que no haya una flexión y haya una extensión tanto del dedo gordo con una flexión de los demás, o que todos los dedos se abran como si fuera un abanico, pues consideraríamos un signo de Babinski. Existen otros sucedáneos que serían los que voy a decirles, que sería el primero, si ven ahí, es el de Schaffer. En este caso se realizaría si nosotros hacemos una compresión grande a nivel del tendón de Aquiles. En el caso de la maniobra de Oppenheim, es si nosotros comprimiéramos las masas de la tibia, de las masas musculares de la tibia interna, de arriba hacia abajo, y pues obtiene la misma respuesta. Y la otra es la de Gordon, que si nosotros apretáramos fuertemente en la pantorrilla, se obtiene la misma respuesta, que es la extensión del dedo gordo. Eso, sin embargo, no dicen que le resten especificidad en este caso al signo de Babinski. Sin embargo, pues nada más es como que otras maniobras pueden realizar este mismo acto, esta misma reacción. Y pues mencionan que en este caso serían lesiones a nivel piramidal. Sí, piramidal. De la vía piramidal, ¿no? Uh-huh.
Y eso sería todo de reflexibilidad. No sé si Nada más, los reflejos, por ejemplo, abdominocutáneo son muy, muy importantes para determinar si hay un nivel sensitivo. O sea, también se incluyen en la exploración de la sensibilidad. Y aunque el paciente sea obeso, pues los debe de tener presentes porque eso nos ayuda a identificar si hay alguna lesión a nivel medular, un nivel sensitivo, ¿no? Entonces, aunque sean obesos, pues sí, es importante revisarlos, ¿no? Ujú. Pues también mencionan que pues su respuesta puede ser tanto subjetiva, pues porque el paciente puede tener, aún de estar tan tenso, que pues la contracción de los músculos sea incluso mayor, pero esto es por el mismo nervio que tenga el paciente al que lo realice. Y Ok. pues, Probablemente no tenga la respuesta, pero sí va a sentir que ya sea que pica cuando le picamos o le tocamos, ¿no? Entonces es una forma también de explorarlo. Ok. lo último bueno, que se evaluaría sería la sensibilidad. En este caso, la sensibilidad se puede definir como una facultad que tiene la corteza cerebral, en este caso de reaccionar a diversos estímulos que sean pues una vez dados hacia ella. Y podemos, en este caso, dividirlos con base en cómo nosotros podemos identificarlos en la exploración. Pasas aquí. Esto puede ser superficial o esteroceptiva, que serían a nivel, pues una sensibilidad, en este caso de la vía espinotalámica, y serían derivarlas a tres: el tacto, el dolor y la temperatura, y se los voy a explicar ahorita en la técnica. Y la que sigue sería una sensibilidad propioceptiva, que en este caso sería su relación con el persona y su centro de espacio, y eso serían a nivel de las vías dorsales, no, perdón, las columnas dorsales, que serían de la sensibilidad, y eso sería básicamente la artrocinética, la posición y la vibratoria. Otras que son las mixtas, que en este caso pueden ser de una manera cortical o discriminatoria, que sería la esterognosia o la grafiestesia, y eso se lo voy a explicar ahorita. La que sí. Por lo tanto, en la exploración de la sensibilidad superficial tenemos primeramente la sensibilidad táctil. Aquí nosotros con nuestra punta de nuestro dedo, algún objeto, un pedacito de algodón o cualquier cosita, nosotros podríamos ir determinando la sensibilidad de diferentes niveles, y esto sería básicamente como a nivel topográfico. Una de las mejores maneras para basarnos a niveles pues bien seccionados sería por los dermatomas. Una dermatoma va a ser una franja, ya sea de piel, que va a estar inervada exactamente, ya sea solamente por una raíz sensitiva de un solo nervio referido, pues de todos los que tenemos. Y pues cada una de las ubicaciones, en este caso que haya una disminución de esta sensibilidad, nos puede hablar acerca de una lesión específicamente en todo ese rango. Y pues nada más para mencionar entre algunos de los más importantes, que serían pues C3, que sería la cara anterior del cuello, a nivel de T4, que sería a nivel de los pezones, a nivel de T10, que sería del ombligo, C6 a fiera pulgar, ese sí, C8 dedo anular y meñique, L1 a nivel inguinal, L4 que sería de la rótula de la rodilla, y de pie, del cara anterior del tobillo sería L5. Y pues ya nada para mencionar como que los más importantes. Otra manera de hacerlo es que nosotros pues, la siguiente. Nosotros podemos evaluar también asimismo la sensibilidad dolorosa. Y esto es con la punta de un alfiler o con la punta o con un pedacito de algodón. Igualmente determinar en ciertas partes del cuerpo y preguntarle al paciente que si lo que siente pica o solamente pues solamente pasa. Y Toca. sería solamente toca, exacto. Y eso también podríamos hacerlo también para determinar, no sé, si nosotros tocamos al paciente con la punta 3 veces o picarle en el número de veces y preguntarle al paciente cuántas veces se le ha picado. Y eso también para determinar y que vaya discriminando el toque también. La siguiente sería una sensibilidad térmica. En este caso se puede utilizar, bueno, la bibliografía menciona con tubos de ensayo, uno caliente y uno frío, o también pues utilizar diferentes objetos que pues tengan esa sensibilidad térmica. Y sería preguntarle al paciente que cuando nosotros ponemos algo frío, pues se lo determine como frío, y uno caliente, pues que lo determine también como caliente. Mencionaban que pues no es correcto hacerlo de manera tan rápida entre uno sobre otro, porque así el paciente no puede discriminar entre qué momento se sintió caliente y qué momento ya dejó de sentirse así. Entonces por eso es para ayudar a esta determinación. En el caso de la exploración de la sensibilidad profunda, pues hay de varias. En este caso se van a evaluar pues diferentes métodos.
El primero de ellos sería la varestesia. Este también determinado como el sentido de presión. En este caso, nosotros podríamos ponerle con un objeto o con la punta de nuestro dedo, presionar una zona y preguntarle al paciente si lo ha sentido. Y pues también podemos preguntarle en qué momento se puede sentir más y nosotros vamos como más profundo. El siguiente sería la barognosia, que también sería como el reconocimiento del peso de los objetos. Aquí de igual manera podríamos ponerle al paciente que discierna de manera comparativa en ambas manos qué peso se le ha sentido más en qué mano o cómo se siente ese peso y saber también que lo ha discriminado bien. Algo que se me olvidó, perdón, es que esta técnica de igual manera es simétrica, es comparativa y esta se hace con los ojos cerrados también para que ayude a discernir mejor el paciente. Y pues esto también se tiene que realizar de alguna manera rápida para que el paciente no se fatigue de alguna manera. El que sigue sería la palestesia. Palestesia significaría girar, vibración o de alguna manera agitar y pues esto evalúa la sensibilidad, que sea la sensibilidad vibratoria. Aquí nosotros nos vamos a ayudar con el diapasón y lo vamos a poner en zonas o prominencias óseas y vamos a darle con el diapasón y preguntarle en qué momento el paciente deja de sentir esa vibración y pues de ahí determinar si lo siente o no lo siente. La siguiente sería la batiestesia, o en este caso también como el sentido de actitud segmentaria, o lo que he mencionado como artrocinética. Aquí con el paciente con los ojos cerrados, nosotros vamos a utilizar cualquier articulación, mencionan que puede ser las del pie o las de la mano, y vamos a hacer ya sea movimientos de flexión o extensión, sin que el paciente lo vea obviamente. Y pues lo vamos a dejar en una posición y le vamos a preguntar al paciente que pues diga en qué posición se encuentra su mano o esa articulación específica. Si el paciente no, bueno, otra manera de hacerlo es de que nosotros realicemos en una mano un movimiento de flexión de un dedo y pedirle al paciente que en la otra mano realice exactamente esa misma posición. La que sigue, la esterognosia, o también llamada como percepción esterognósica, sería el reconocimiento de un objeto por medio de, bueno, en este caso de determinar este tipo de sensibilidad. En este caso también mencionar, bueno, podremos hacerlo con los ojos cerrados y ponerle un objeto cualquiera al paciente. Y desde un momento decirle, pues que nos comente cuáles son las características de su objeto, cómo es y para empezar qué es. Y también debemos reconocer que necesitan unas nocias previas, pues para determinar si el paciente realmente reconoce ese objeto y si es capaz de discernir pues qué objeto es y de decirnos también qué es, sino pues de qué sirve que le estemos haciendo esta percepción si de todos modos el paciente no nos va a entender. La que sigue sería, puedes poner la anterior. En este caso de la estereognosia mencionaban que nosotros también podríamos hacerlo, en este caso de no utilizar objetos, la grafestesia. En este caso, la grafestesia sería la capacidad que tenga el paciente de reconocer un objeto, pues más bien no un objeto, de identificar los números. Y aquí le vamos a poner ya sea en la palma de la mano de nuestro paciente, dibujarle una letra o un número y preguntarle al paciente pues cuál fue este objeto. Y esto puede ser en caso de que pues no puedas manipular un objeto previo. Y finalmente sería la sensibilidad dolorosa profunda. Aquí, pues como su nombre lo dice, sería para evaluarnos más profundo. Lo que se menciona es de que se pueden comprimir, en este caso tendones, de manera que si el paciente lo siente o no lo siente. Y pues el más común sería presionar sobre el tendón de Aquiles. Mencionan que ciertas polineuropatías como diabetes o una TAVES, en este caso si estuviéramos hablando más de lleno, que en este caso que el paciente no lo sienta. Y pues sería desde el principio. Algunas alteraciones que nosotros podríamos encontrar sería una pérdida de sensibilidad. En este caso va a ser desde el principio que el paciente nos ayude a discriminar entre cómo es ese tipo de sensibilidad o cómo es ese tipo de pérdida de sensibilidad. Ya sea desde que se sienta como si algo le estuviera picando, si siente hormigueo, si siente algún tipo de picor, un entumecimiento o cualquier tipo de quemazón. Esto nos va a ayudar a distinguir también a qué nivel se puede encontrar o cómo es su distribución topográfica. Una puede ser una parestesia, que sienta hormigueo, como si fuera que se le estén subiendo hormiguitas. Una disestesia, que sería una distorsión de la sensibilidad. En este caso podría ser que nosotros le estemos picando al paciente y él sienta como que le estamos haciendo otra cosa. Y pues la ausencia total, en este caso sería una anestesia, que no sienta relativamente nada. Esos pueden ser, pues como bien
como viene ahí, causados desde cualquier nivel, ya sea porque existe una compresión local a cualquier tipo de nervio y que sea específico el lugar donde lo siente, o que sea una compresión de una raíz nerviosa o a raíz de un dermatoma que se explique toda una sección, o ya otro tipo de lesiones medulares. También en este caso pues mencionaban, ¿no?, que las polineuropatías empiezan básicamente con una pérdida de sensibilidad a niveles distales, por los cuales pues en el caso de un paciente diabético de larga evolución podríamos tener que siente ese tipo de hormigueo a niveles de los brazos. Mencionaban como un patrón de calcetines y de luego guantes, que en este caso sería pues evaluar de manera distal. Y pues todo esto pues una localización y un patrón de distribución. Y pues ya si la sensibilidad se siente aumentada y dolorosa o no se refiere como una sensibilidad que no le gusta al paciente, sería una hiperestesia, y pues una sensibilidad disminuida, una hipoestesia. Y eso sería todo de sensibilidad. Nada más ahí recapitulando lo que comentábamos de neurología, ¿no? De toda lesión implica que hay alguna lesión a nivel del sistema nervioso central o periférico. Entonces, Nahum Sayhat, no sé si lo pronuncio de forma adecuada. ¿Cuáles serían las modalidades de la sensibilidad superficial, Nahum? ¿Las qué? Perdón, no lo escuché. Modalidades de la sensibilidad superficial. O lo que evaluamos en la sensibilidad superficial. O sea, lo que estuvieron mencionando de sensibilidad táctil, la grafestesia, la fibra del peso, la Grafestesia presión. no es de sensibilidad superficial. Solamente de sensibilidad superficial. Sería la táctil fina y la grafestesia, ¿no? La grafestesia no. Sería la táctil, la dolorosa y la térmica, ¿no, doctora? Exactamente, las principales. ¿Y en qué nivel se integraría, Héctor Morales? A nivel de, pues, pues de corteza, ¿no? Directamente a las áreas de Brodmann sensitivas. Va a subir a la corteza, que es donde se integraría, pero ¿cuál sería a nivel de la médula espinal el haz que estaría alterado? Eso lo mencionó El Vero. tracto espinotalámico, ¿no? Espinotalámico lateral, ¿no? Sí. Entonces, espinotalámico lateral nos da sensibilidad superficial. Entonces, ahí ya estamos localizando. Ok, y para la sensibilidad profunda, Frida Rodríguez, ¿cuáles son las modalidades de la sensibilidad profunda? Esa sí ya es la varestesia, la varognosia, palestesia y batiestesia. Ajá, discriminación entre dos Y puntos, estereognosia. palestesia, propiocepción. Ajá. ¿Y eso en dónde se integra? ¿En qué nivel de la médula espinal? También sube hacia la corteza parietal, que es el área sensitiva primaria, pero ¿en dónde se integra a nivel de la médula? También lo comentó Vero. ¿Es la vía del cordón dorsal? Cordones posteriores, acuérdense, cuneatus y gracilis. La sensibilidad la vamos a explorar y la vamos a recapitular sobre todo en la siguiente clase, que vamos a ver síndromes medulares y sección medular. Entonces, sí tiene que estudiar un poquito acerca de la exploración de sensibilidad. ¿Ok? Sigue, Verita. Pues seguimos con la exploración de pares craneales. Exacto. Bueno, la exploración de pares craneales debe ser igual de la que ya nos dijo Vero. Debe ser ordenada, bilateral, y al momento de ser bilateral también tenemos que compararlos. Para empezar, vamos a tener el primero y hay que saber si ese nervio recoge o lleva la información. Como Vero ya mencionó, hay ocasiones en las que un par craneal lleva la información y otra la recoge. En el primer caso, en el olfatorio, pues este es aferente, visceral especial. Y pues respecto a su origen aparente, pues pareciera que viene desde el bulbo olfatorio, que está sobre la lámina criboides. Pero en realidad viene desde las células bipolares que están en la mucosa olfatoria, justamente hasta arriba, y también se le llaman manchas amarillas. Esta exploración del primer par craneal no se hace de manera cotidiana, sino que pues sí es pacientes que empiezan a referir algún síntoma o algún signo. Y pues la exploración es muy fácil, se le presentan al paciente diferentes tipos de olores, ya sea, por ejemplo, tabaco, café o algunas esencias que nosotras ya conozcamos,
con los ojos tapados obviamente, y pues como ya dije debe ser bilateral y comparativa, se le va a tener que tapar una fosa nasal para poder ver alguna alteración. Se puede encontrar algunas alteraciones como la anosmia, la hipo o la hiperanosmia, parosmia o cacosmia. Y al momento de encontrar alguna de estas alteraciones, nos vemos obligados a identificar algunos antecedentes del paciente, tales como tabaquismo o alguna exposición a sustancias tóxicas o alguna infección de las vías respiratorias altas, ya que algunos de estos factores nos podrían condicionar a tener anosmia, hipo o hiperanosmia, pero no necesariamente tendríamos que estar hablando de una alteración del sistema nervioso. Respecto al segundo par craneal, este también es un aferente somático especial y su origen aparente pareciera que estuviera en el ángulo anterior del quiasma, pero realmente están en las células bipolares que extienden sus axones hacia atrás, formando así el nervio óptico, el segundo par craneal. Y pues la exploración de este nervio, yo encontré que se le puede dividir en tres. El primero y lo más fácil, la que más practican, es la agudeza visual. Aquí tenemos que dividirlo en lejana y cercana y nos podemos basar principalmente para la agudeza visual lejana de la carta de Snell. Esta es muy conocida y ya sabemos que se debe pues estar alrededor de, a lejos del paciente, como 6 metros, y pues se conforma de letras que van decreciendo en su tamaño y se le tiene que pedir al paciente pues que las repita hasta que ya no pueda distinguir los símbolos o hasta que se equivoque. Lo normal es que tenga una visión de 20/20. También hay otras herramientas como la carta de Jagger o la tarjeta de Rosenbaum. Este es para evaluar la visión cercana. Igual se trata de textos en manera decreciente. Aquí no se le puede permitir al paciente acercárselo hasta 30 centímetros. Después de esa distancia, pues ya estaría jugando pues mal. Y aquí podríamos hablar de alteraciones como astigmatismo, hipermetropía o miopía. Después, para seguir viendo este par craneal, tenemos que también podemos revisar la visión cromática. Aquí, pues una forma fácil de revisarla podría ser mostrarle al paciente diferentes objetos de diferentes colores y pedirle que nos diga pues el color de estos. Pero lo ideal es hacer la prueba Ishihara, que son láminas especiales que tienen diferentes círculos con diferentes colores y son especiales para que la gente con las personas con una visión cromática normal puedan distinguir los números que están dentro de ellas. Y aquí podríamos detectar algún tipo de daltonismo. Respecto a los campos visuales, lo más usado son la campimetría por confrontación. Aquí pues se confronta respecto a los campos visuales del examinador, pero pues aquí no es tan certera, ya que pues tenemos que estar seguros de que el examinador no tenga ninguna alteración, ya que podría pues afectarlo. Y pues aquí podríamos encontrar hemianopsias, cuadranopsias. Y ya sabemos que se debe explorar lo superior, lo inferior, hacia el lado nasal y hacia el lado temporal para poder tener pues todos los campos visuales. Y por último, la oftalmoscopia directa, lo vamos a hacer pues con el fondo de ojo. Y lo ideal es ver pues la retina y de ahí seguir una de las venas hasta llegar al disco óptico y ver brevemente la mácula y ver la relación que hay entre las venas y las arterias. Respecto a los siguientes nervios, los nervios oculomotores se exploran en conjunto, ya que todos inervan músculos relacionados con los movimientos oculares. Los siguientes en explorar, o los que se deben de explorar, son el tercero, el cuarto y el sexto. Todos son diferentes y somáticos, a excepción del oculomotor, que tiene una parte visceral. Les puse aquí su origen real y su origen aparente. Yo lo que observé al momento de aquí es que, por ejemplo, el oculomotor y el troquear se encuentran a nivel de mesencéfalo y el abducen se encuentra a nivel de puente. Es como más fácil dividirlo y saber, por ejemplo, si falla alguno, como que dividir la parte donde está dañada. Para explorarlo, pues también hay dos tipos de la movilidad que se va a explorar. Iniciemos con la extrínseca. Aquí pues es muy fácil, hay que ver la amplitud y la simetría de la henditura palpebral y algún daño de esto pues nos estaría hablando de una ptosis palpebral que estaría a cargo del tercer nervio craneal. Y pues aquí tenemos pues la regla de los cuatros, que es muy fácil. Solamente tenemos que ver hacia qué lado está volteando el ojo
Y de ahí podríamos hablar que a cualquiera de estos lados, superiores, laterales o un... ¿cómo se llama? Ay, no creo. Bueno, si estuviera viendo para acá, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Nasal? ¿Nasal? Sí, pero... Convergente. ¿Aducción? Ajá. Que sea un ¿Aducción? estrabismo convergente o un estrabismo divergente, pues ya estaríamos hablando. Aquí en los que subrayé tendremos el recto superior, el inferior, el recto interno y el oblicuo inferior estarían inervados por el tercer nervio craneal. El recto lateral estará a cargo del sexto y el oblicuo inferior está a cargo del cuarto. Nada más es aducir, pegar, o sea, pegar hacia la porción nasal, abducir, despegar o que el ojo se vaya hacia la región temporal, ¿no? Sí hablas de estrabismo, pero sobre todo cuando hay alguna alteración, entonces el término sería aducción, adhesivo y abducción, despegar, ABD, ¿no? Y pues el otro tipo sería la motilidad intrínseca. Aquí pues a la inspección podríamos tener que la morfología que se debe encontrar es circular, un diámetro no mayor a 5 milímetros y deben de estar centradas. Respecto a su simetría en tamaño y diámetro, pues si las dos se encuentran contraídas, pues tendríamos una isocoria. Si una se encuentra contraída y la otra dilatada, pues anisocoria. De hecho, es un dato común de una herniación cerebral. Hay algunos reflejos que también tenemos que buscar para explorar estos nervios. Tendríamos el fotomotor, que es la miosis al momento de poner el estímulo de luz. El consensual o luminoso indirecto. Aquí tendríamos que poner el estímulo luminoso y esperar la miosis en el otro ojo al que no se le está poniendo el estímulo. Y por último, reflejos de convergencia o acomodación del cristalino. Ahí nada más en el segundo nervio craneal, a Lauren Reyes, Balbuena. El reflejo fotomotor es uno de los reflejos más importantes que evaluamos. ¿Cuál sería la vía aferente de ese reflejo y la vía eferente? O sea, la vía de entrada y la vía de salida. ¿Qué nervio craneal? Perdón, ¿que puede repetir la pregunta, por favor? La vía de entrada y la vía de salida del reflejo fotomotor. Es el reflejo que más exploramos, que inclusive lo primero que llegan y le hacen al paciente es ver el reflejo fotomotor. Doctora, una disculpa, no se entendió la pregunta debido a mi conexión de internet. No sé si podría repetirla, por favor. La vía de entrada y la vía de salida del reflejo fotomotor. Pues la vía, ¿se refiere a sensitiva y motora? La vía aferente y la vía eferente. O sea, la vía aferente es el nervio craneal donde entra el estímulo y la vía eferente es el nervio craneal donde sale el estímulo. La aferente sería el par 2 y la vía eferente el par 3. Ok, muy bien. ¿Y en dónde está el segundo nervio craneal? El tercer nervio craneal. ¿El origen real se refiere? ¿El núcleo? ¿Es el Ingüeyer? Ese es el núcleo principal. ¿Y en dónde está? Ya escucho por ahí. El mesencéfalo. Exactamente, ¿no? Entonces ese es el más importante, el mesencéfalo, el tallo cerebral, ¿no? Ok, seguimos, Berito. Perdón, Carol. Bueno, el siguiente par craneal es el quinto o trigémino. Este se considera un nervio mixto, ya que le da sensibilidad o aferencia a un tercio anterior de la lengua y eferente le da motricidad a músculos. Ahorita les voy a decir cuáles.
Su origen real, pues la parte sensitiva estaría entre los núcleos de Geyser y semilunar, y la parte motora estaría en el núcleo espinal. Después de ahí salen y dan su origen aparente, que también es en puente, en la cara, en la prominencia del puente, en la protuberancia del puente, en su cara anterior, y de ahí se van al ganglio trigémino y dan sus 3 ramas que ya había mencionado Vero, es la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Además de dar la sensibilidad a un tercio anterior de la lengua, también dan ramas sensitivas, pero para la sensibilidad al tacto grueso, sensibilidad al dolor o a la temperatura. Los músculos a los que le da motricidad o trofismo es a los músculos pterigoideos, temporales y mesenteros. Estos son los que se van a explorar a la hora de la exploración. Y cómo se explora, pues es pidiéndole al paciente que muerda o mantenga, muerda y mantenga ese estímulo. Y al momento de ahí hay que sentir o palpar el tono y la fuerza de estos músculos. Para los músculos temporales y mesenteros, pues aquí está la imagen A y la imagen B. Y la C está explorando el músculo pterigoideo. Aquí se le pide al paciente que haga una fuerza contralateral hacia la mano, y pues aquí hay que evaluar el tono y la fuerza. Respecto a su lado sensitivo, aquí también en la vía oftálmica le da el reflejo corneal, que ya nos había explicado Vero. Y respecto a lo sensitivo, pues aquí hay que ser comparativo en sus 3 ramas, y aquí se puede jugar con diferentes texturas, diferentes temperaturas y diferente fuerza para que el paciente diferencie el dolor. Y las alteraciones que podríamos encontrar si el paciente pues no da una buena respuesta son hipoestesias, diasestesias o anestesias, que ya nos había comentado igual Vero. El siguiente nervio craneal es el facial. Este también es un nervio mixto, es aferente y eferente, y le da sensibilidad a los 2 tercios anteriores de la lengua, y pues la motricidad pues da diferentes tipos de músculos faciales. Respecto a su origen real, son diferentes núcleos: el núcleo motor del facial, el núcleo salivatorio y el núcleo solitario. Todos estos se encuentran en puente también. Y los extremos lateral y su origen aparentes también es ahí en puente, por el extremo lateral del surco médulo-pontino. Para explorarlo, pues es muy fácil, se le pide al paciente gesticular, que infle los labios, que sonría, que fruncha el seno, que alce las cejas. Y pues algunas alteraciones que podríamos encontrar, la más frecuente es la parálisis facial periférica o la parálisis de Bell. Aquí pues el paciente puede frungir o gesticular la mitad de la cara y la otra mitad de la cara pues no. Respecto a su parte sensitiva, podríamos encontrar ageusia, hipoageusia o parageusia, todo esto alrededor de que no distingue los sabores. Esto igual lo de los sabores no es una exploración rutinaria. Respecto al siguiente par craneal es el vestíbulo coclear. Aquí este nervio pues tiene 2 partes, la parte vestibular y la parte coclear. La parte vestibular, pues ya sabemos, transmite los impulsos relacionados con el equilibrio y la orientación. Y el coclear, pues este es el nervio sensorial, y este sí está encargado de la audición. Su origen real es el ganglio de Corti, que está hecho por las neuronas bipolares, las células bipolares, y la rama vestibular está en el ganglio vestibular o de Scarpa. Y su origen aparente pues es el surco pontovalvular o la línea lateral del bulbo. Este ya está en bulbo raquídeo, está por aquí. Es este rosa. Y para explorarlo pues tenemos diferentes, la exploración que más se hace es la prueba de audición y estas pruebas que se llama la prueba de Rinne y la prueba de Weber. Aquí la prueba de Rinne es muy comparativa. Se compara la transmisión ósea y la transmisión auditiva. Si el paciente, la ósea se hace poniendo el diapasón justo en la apófisis mastoides, y después de que deje de vibrar, el paciente indica que ya no siente la transmisión, pues se le debe poner a un lado del oído para identificar trastornos auditivos. Si el paciente lo sigue escuchando, pues tenemos una prueba de Rinne positiva. Y si no, pues debemos valorar cuál escucha más, si la transmisión ósea o la transmisión aérea. Y aquí podemos ver alteraciones como la hipoacusia neurosensorial de percepción o conductiva.
Y por último, la prueba de Weber. Aquí también es una transmisión ósea y aérea al mismo tiempo. Y si el paciente pues escucha de los dos lados normal, pues consideremos que la prueba pues es negativa. Y si el paciente transmite hacia un lado, transmite por la porción ósea hacia un lado, eso quiere decir que desde ese lado que le transmitió la porción, pues la transmisión ósea es el lado afectado. Pero si no transmite y nada más escucha por vía aérea, pues aquí transmite solo hacia el oído que está bien y el oído que está mal, pues no transmite la vía aérea. Y por último, el glosofaringio y el vago. Estos se exploran juntos ya que inervan estructuras relacionadas entre sí y pues sus núcleos son muy parecidos. El origen real de ambos está en el núcleo ambiguo. También su origen aparente está en el surco colateral del bulbo raquídeo. Estos ya están más abajo, al igual que el origen aparente del glosofaringio. Los dos ya están en bulbo raquídeo, ya están más abajo. Son estos dos. Y para explorarlo, pues principalmente se le pide al paciente que se le diga A, y pues aquí hay que ver mucho el velo del paladar y la úvula. Ninguno de los pilares debe estar desviado, ni siquiera la úvula debe estar central. Aquí, como dijo Vero, también se le puede explorar el reflejo nupciado. Y pues hay que ver también si el paciente tiene problemas para deglutir. Y pues por la parte sensitiva de estos nervios también se le puede presentar diferentes tipos de sabores. Y por último, el nervio accesorio, que es un nervio aferente somático general. Este inerva dos músculos, el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Le va atrofismo, tono y fuerza, y tiene dos orígenes reales. El origen real que está en el núcleo ambiguo como el anterior, y tiene un origen medular, que son en los primeros 5 segmentos medulares. Para explorarlo, pues aquí se le pide al paciente que eleve los brazos, nosotros oponiendo fuerza, o que mueva la cabeza hacia los lados. Y la forma de evaluarlo ya es con la escala de Daniels, ya también la mencionamos. Y por último tenemos al nervio hipogloso. Este es un eferente somático general. Le da la inervación al músculo de la lengua. Los músculos son el genigloso, el estilogloso y el hipogloso. Y su núcleo real pues está en el hipogloso, igual en el suelo del cuarto ventrículo. Y su origen aparente está en el surco colateral anterior del bulbo raquídeo, también está más abajo. Y para explorarlo, pues simplemente hay que poner fuerza a la lengua que puede moverse, o si no, se puede hacer con hisopo, y si no, pues con la boca cerrada y la posición en los cachetes, lo podemos agarrar de al lado y que nos oponga la fuerza. Y ya eso es todo. Tiene apagado su micrófono. Nos faltó abarcar un poquito acerca de los tipos de marcha nada más. Espero activarles alguna sesión en Classroom para que veamos marcha, ¿no? Los tipos de marcha, que eso es lo que a veces también les cuesta trabajo diferenciar. Ya hemos estado viendo algunos videos de algunos tipos de marcha en algunas patologías, entonces también espero poder retroalimentar eso, ¿no? A mí me parece que estuvo bastante bien su exposición. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, chicos. Doctora, tengo una pregunta. Estaba leyendo acerca de una prueba que es la secuencia de Luria. ¿Para qué sirve eso? ¿Secuencia de Nuria? Ajá. No tengo ahorita el dato. Lo voy a checar y te lo comento para la siguiente clase. ¿Ok? Gracias, doctora. Sí. Para la siguiente clase, chicos, nadie tiene alguna otra duda de esta sesión, ¿verdad? No. Creo que no. No, pero ahora no. Creo que no. Para la siguiente clase, que es sección medular, sí es importante que revisen vía piramidal, cordón espinotalámico lateral y cordones posteriores, para que podamos hacer la revisión. Ya evaluamos también cómo se explora la sensibilidad, porque eso es de suma importancia para la siguiente clase. ¿Ok? Que es la sesión general. ¿Todos traen su celular a la mano? Sí. Entonces vamos a jugar un Kahoot. Si han jugado pero yo no Kahoot, tengo la ¿verdad? aplicación. Aunque no tengas la aplicación, tienes internet y nada más entras a Kahoot Pin.
Si me pueden pasar ceder que sea anfitriona. Si no tienes la aplicación en tu buscador, solo ponle Kahoot y en la primera página te va a aparecer. Y ya nada ok, más ahí ahorita lo hago. te pongo Gracias. ahorita el pin y ya tú le pones ahí el pin.